de Comunicación del Partido Socialista Unido de Venezuela, diputado a la Asamblea Nacional, y Germán Campos, un experto analista del comportamiento de la opinión pública, un encuestólogo y encuestador. Bienvenidos ambos. Gracias, Claudio. Gracias, Claudio. Hola, Esther. Mira, yo tengo aquí una pregunta, sí, me la lanzaron una vez, ¿no? Sí. Que la hice en el segmento anterior con Pérez Pirela. ¿Quién va ganando aquí? Venezuela. Yo creo que yo comparto lo que dice Gustavo, me va ganando Venezuela. Y bueno, lo primero que quizá haya que decir es que hoy no hay una elección. Hoy hay 335 elecciones. Claro. Entonces, cuando usted... 336 si contamos la consulta. Perdón, 336 con la consulta, tienes razón. Pero, y yo creo que es un dato importante para entender lo que está pasando, los resultados, los análisis que se dan después. Porque tú no estás hablando, o sea, por ejemplo, yo estoy seguro que mañana va a salir, la abstención fue un promedio nacional de tanto. Eso no dice, de verdad, dice muy poco. Porque hay muchas particularidades. Tú, por ejemplo, en el estado Carabobo, en algunos municipios muy particulares de Carabobo, donde hay un contexto de participación por alguna razón, algún proyecto particular que ahí se está debatiendo, que eso ha generado mucho más interés en la comunidad, a lo mejor es una participación muy alta, pero en otro sitio a lo mejor es más baja. Entonces, cuando tú haces el promedio, estás promediando un montón de cosas que son distintas. Y lo segundo es que, mira, en las elecciones municipales es cierto, y ahí hay una paradoja, yo la llamo la paradoja de la democracia. Es cierto que cuando tú eliges al alcalde y a los concejales, son los dirigentes políticos, los dirigentes institucionales que asumen esos cargos de representación, que están más cerca del ciudadano. Uno esperaría que eso se tradujera en que la participación fuese más alta, pero eso no ocurre, no solo en Venezuela, no ocurre en ningún lugar del mundo. Y ahí hay una paradoja por eso, porque se supone no, o sea, para el alcalde, fíjate, hoy se están votando proyectos que todavía hace mucho más, y, digamos, influye mucho más en la cotidianidad de la vida del ciudadano, lo que decidas con respecto a esos proyectos. Y si debería haber un incentivo adicional. Y en eso yo creo que tenemos que avanzar, pero avanzar como construyendo comunidad y convertir las elecciones más locales, municipales, en eso, en un mecanismo donde el ciudadano comience a ejercer de manera directa, permanente, la democracia participativa. ¿Cuál ha sido el histórico de participación? Mira, fíjate, hubo una elección, por ejemplo, yo recuerdo mucho la primera vez que en Venezuela se eligieron de manera separada alcalde, fue en el año, ayúdame que yo tengo el 89. Él y yo compartimos la historia. Sí, El año 89. Es verdad, es verdad, es verdad. Sí, eras precoz. Yo no había nacido. Sí. No, tú aquí estás. No, mentira. En esa primera elección, y Clodovaldo y yo nos hemos acordado muy bien, esa primera elección, yo recuerdo que hubo reacción de algunos sectores como una catástrofe, porque la participación fue bastante más baja y mínima con relación al último proceso electoral anterior. Y luego ha dependido, Clodovaldo, ha dependido. Cuando ha habido elecciones donde eliges al mismo tiempo gobernadores y alcaldes, y eso ha pasado, eso supone una movilización mayor porque volvemos a lo que yo decía, la paradoja. Ahí estás eligiendo a un gobernador que en términos de la vida cotidiana del ciudadano está más alejado. Sin embargo, esa elección tiende a movilizar políticamente más a un sector del electorado. Entonces, la participación en las municipales sube. Pero tenemos de muchísima aire. Y luego, dependiendo, por supuesto, del contexto político más global, que yo creo que en este caso ese es un elemento. Y eso es evaluar la abstención como un promedio nacional. No, eso no te esconde. No, yo creo que no solamente es un error, sino que te esconde muchas cosas y no te permite revelar. Eso que plantea el profesor, sin duda, tiene que ver con la percepción que tiene la gente del poder. Sin lugar a dudas, la percepción que tiene, y no solo en Venezuela, ¿no? En Venezuela tiene características muy importantes, desde la construcción de la cultura caudillesca del siglo XIX hasta la cultura rentista del siglo XX, sin lugar a dudas, la percepción que construimos los venezolanos del poder tiene que ver con esa participación superior en las presidenciales, superior en las gobernaciones, pero inferior en la medida que te va tocando la localidad, ¿no?
pero, y también es un fenómeno global. Esa misma percepción se comparte globalmente, pero en Venezuela es muy afianzada por esas características. Pero hoy están ocurriendo, Esther, Clodo, profesor, están ocurriendo cosas bien interesantes en Venezuela. Yo creo que se están consiguiendo, yo que he tenido la oportunidad de ya rodar varios centros electorales más o menos como desde las 5 de la mañana. Y además que tengo la retroalimentación de todos los estados, ¿no? Tanto en el partido como en el comando de campaña. Hoy están ocurriendo cosas bien interesantes. Lo comentaba temprano por Venezolana de Televisión porque se están confluyendo dos formas de democracia. Están confluyendo hoy dos formas de democracia. Y está la democracia representativa en la que nos pugnamos ideologías, en la que nos pugnamos proyectos, ¿no? Donde, bueno, va un partido a elegir unos alcaldes y otro partido a elegir otros alcaldes, a unos concejales y a unas concejalas. Y en el mismo centro de votación, fíjense lo que estamos usando hoy en Venezuela, en el mismo centro de votación donde nos puntamos ideológicamente, pero además donde tenemos, porque la polarización en Venezuela no nació hace 26 años, pero pudiésemos tener un paradigma en el 89, ustedes que lo nombraron, ¿no? Tantos años que tiene esta polarización tan marcada, 40 años de polarización muy marcada en Venezuela, desde la decadencia de la Cuarta República. A partir de ese momento, hoy, fíjense el hito que desde mi percepción se está construyendo en el mismo centro electoral, donde tú disputas ideologías. Después te unes en el mismo centro electoral y votas por un proyecto en tu comunidad. Y te aseguro que sería interesante revisar cómo se comporta electoralmente el ciudadano en la elección del alcalde y los concejales y cómo se traduce eso luego en la elección de un proyecto en particular. Claro. Eso sería bien interesante. Muy lindo lo que estamos viendo. Claro. Y fue importante además las consultas previas que se hicieron durante los últimos, después del 28 de julio del año pasado, hubo varias consultas y además incluso la elección de los jueces de paz, que además, digamos que de alguna forma reivindicó el sentido del voto afectado por lo que ocurrió el año pasado después de las elecciones, ¿no? Correcto. Sí, pero fíjate tú ya, en el caso de los jueces de paz, ya ahí cambia el sentido de la elección. O sea, ya no, tú no estás votando a un funcionario cualquiera, estás votando a una persona que se convierte en la intermediaria de la justicia en la comunidad. Yo creo que eso hay que reivindicarlo, pero además ya veníamos de la experiencia, yo vivo en el estado Miranda, y en el estado Miranda, previo a las consultas nacionales, se hicieron 3 consultas antes. Ya el debate intenso que se generó en las comunidades por los proyectos en ese momento. Te voy a dar un dato. Mira, interesantísimo. Yo tuve la oportunidad de participar con mis vecinos, con mis vecinas, y bueno, mira, nos conviene más esto, nos conviene más aquello, porque vamos a votar. Te voy a dar un todo dato. El mundo vamos y entonces vamos a hablar con la línea de autobuses para que haya un autobús, que vamos a ir todos en cambotes para que gane este proyecto que es el que nos interesa a nosotros. Oye, de verdad esa es una experiencia que se venía construyendo, por eso reivindicarse y decir que mira, hoy hay comunidades donde la mayoría de la gente vota por la oposición, ha tenido una opinión opositora a la revolución bolivariana durante estos 20 años, que tienen su consejo comunal, que presentaron sus proyectos, que están dispuestos a asumir el reto que significa el participar directamente del gobierno, que es ejercer el poder con la construcción de un proyecto, la postulación de ese proyecto, la elección del proyecto y la ejecución posterior del proyecto. Fíjate, te voy a dar un dato que no tiene ningún valor estadístico, pero sí un valor cualitativo y heurístico. Yo he ido a votar a todas las consultas que se han hecho en mi sector, yo no la Trinidad, y siempre me corresponde siempre votar en el mismo centro de votación. Yo vengo trayendo, yo traigo un histórico de lo que yo he pasado. Cada vez ocurre que hay más gente participando. Además es muy simpático porque la primera vez es verdad que la participación fue poca, digamos, un poco los más comprometidos, los que tenemos un mayor sentido quizá de participación, porque participar también tiene un costo. Si la participación tiene un costo, y eso hay que decirlo a la gente. Y ahora, tiene un costo y hay un correlato entre ese costo y el resultado que usted tiene, ¿no? Y al principio era un grupo pequeño, digamos, pero más o menos con mucha identificación ideológica. Ya no. En la anterior, no en la que se está celebrando hoy. En la última, antes de estas elecciones, yo me fui muy contento de ese sitio, primero porque había mucha más gente. Y en segundo lugar,
porque el debate que había ahí entre la gente antes de ir a votar y darme la lista y yo no estoy de acuerdo, y ahí se estaba generando, que yo creo que es muy importante, y lo que decía Gustavo apunta en esa dirección de lo que está ocurriendo hoy. Una de las cosas que yo creo que tiene que ocurrir en Venezuela es que tiene que haber una recomposición del juego político, tiene que haber una rearticulación de las formas de participar en política y una rearticulación, en mi opinión, de la forma de presentar propuestas, visiones de país, visiones de sociedad. Y creo que un buen espacio para que eso comience a desarrollarse de manera democrática es que las comunidades se puedan sentar a discutir sobre 7 proyectos que al menos en principio le puedes quitar la camisa de lo ideológico, ¿no? Seguramente que cuando entra en muchos detalles, por supuesto que ahí está, pero en principio se la quita y eso le permite a la gente empezar a interactuar de manera distinta y comenzar a ver en el otro una visión distinta de la sociedad, de la política y de la vida, pero una visión que tiene que tener espacio y convivir en Venezuela con las visiones que la sociedad vaya diciendo que sean dominantes. ¿Y cómo quedan las personas que han estado convocando todo este tiempo a la abstención? Bueno, mira, esa es una pregunta que yo creo que tú la estás haciendo ahora y me la estás haciendo a mí. Esa se la va a hacer la historia a una parte importante del liderazgo que creyó tener liderazgo en este país. Esa se la va a hacer la historia y las generaciones que vienen. Porque Esther hablaba bueno, que después del 28, con todo, no, tú lo decías, Clodo, después del 28, con todo lo que pasó con la institución del voto, pero es que no fue solo el 28, Clodo, en el 2005, ya eso ocurrió. La primera abstención. La primera abstención en la Asamblea Nacional que elegimos en el 2005. Y desde eso, bueno, pero a mi juicio peor, porque ocurrió en el 2004, en el referéndum que se convocó como revocatorio y terminó siendo un referéndum confirmatorio, ratificatorio. Ya en el 2004, la conducta de ese liderazgo comenzó a horadar la institucionalidad del voto en Venezuela, porque aquella famosa denuncia, aquellas denuncias bueno, sí, que sí fue fraude, que no sé qué. Desde esa época. Esperando la prueba de Ramos Ayú. Estamos esperando la prueba de Ramos Ayú. Y eran 24 horas que la iba presentando. Sí. Bueno, eso comenzó ahí y eso ha tenido consecuencias a lo largo de estos años. Y para un sector de la sociedad venezolana, hoy en día hay una especie de orfandad respecto de cómo me expreso políticamente. Porque por un lado, el liderazgo en el que, al menos en términos más globales, más ideológicos, ese sector puede confiar, le presenta supuestamente una idea, por otro lado le dice, sí, pero no se vota, no participemos, no vamos. Es decir, hay una disonancia terrible. Y esa pregunta, Clodoaldo, se la va a tener que responder gran parte de ese liderazgo que desde el año 2004 le ha hecho un grave daño, no al gobierno, no al PSUV, no al proyecto político que hoy encarna el presidente Maduro, le ha hecho daño al país. Y le ha hecho daño a uno de los elementos clave para tú procesar los desacuerdos, que es el instrumento del voto. Yo siempre digo, mira, la fortaleza de una democracia no se mide por su capacidad para construir acuerdos, se mide por su capacidad de procesar los desacuerdos. Claro. ¿Qué dice Gustavo? Yo creo 3 cosas de eso que tú preguntas, Claude. Lo primero es que esa política de la irresponsabilidad, que es lo que usted escribe, profesor, que eso no tiene otro nombre que irresponsabilidad, ¿no? Ha sido un hueso duro que se ha ido cociendo durante muchos años, ¿no? Como es como una panza, una especie de panza. Sale un mondongo muy malo. Muy malo, muy malo. Un mondongo, pero que no le lavaron bien el jabón azul. Es como un mondongo muy pesado que se ha ido cociendo a fuego lento, a fuego lento. Eso es lo primero, ¿no? Esa política de la irresponsabilidad se ha ido cociendo a fuego lento. Lo segundo es que en este proceso electoral está comenzando su entierro definitivo. Es mi percepción. Está comenzando su entierro definitivo porque se está rompiendo lo tercero, la lógica de las políticas que dependen del exterior. Se está en esa reconfiguración política nacional.
se está rompiendo la lógica de los políticos que dependen de la opinión de un país extranjero o de una potencia extranjera para poder actuar. La comunidad internacional. O de quien sea. De ese eufemismo. Así es. Pónganle el nombre que quieran. Pero se está rompiendo. Para mí lo que se rompe a partir de este proceso electoral, con el comienzo de una nueva forma de dirimir desacuerdos, es la ruptura de los políticos que dependen del extranjero. Y se está construyendo un nuevo grupo de políticos de oposición, además del que ya existe al gobierno, que no tiene que preguntarle al extranjero por qué se opone a nosotros, pues yo formo parte de la coalición de la revolución, o por qué se opone a determinada política de la revolución bolivariana, sino que simplemente actúa en el juego político nacional. Y yo creo que es uno de los grandes éxitos de este proceso electoral, que además de lo que ya conversamos. Yo creo que yo estoy de acuerdo contigo, Gustavo. Eso es cierto, y además yo le añadiría algo más. No te lo permito, pero igual. Quería comentarle a quienes nos están viendo hasta ahora que el CNE ha extendido hasta las 8 de la noche. Así que todavía hay tiempo de ir a votar. Quien no se ha animado, que dio flojera, porque es que llovió un poquito y después hizo calor, bueno, ya está fresquito, no está lloviendo, vaya a votar. Así que quien quiere cumplir con su responsabilidad con el país y con la construcción de esa nueva política, de esa nueva forma de participación que estaban haciendo, pues tiene hoy todavía la oportunidad de ejercer su derecho al voto. Hermano. No, completando lo que decía Gustavo, que yo estoy totalmente de acuerdo. Hoy ese cuero empieza a desmontar, a desmembrar. Pero además yo le añadiría algo más. Yo decía eso que tú señalabas en las elecciones de gobernadores, que ahí comenzaba eso. Pero es que creo que hoy es el punto de inflexión y del no retorno. Es decir, aquí ahora se abre un espacio a los sectores que legítima y democráticamente adversan al gobierno y que legítima y democráticamente quieren construir otra propuesta política y presentársela al país. Se les abre un espacio para construir esa propuesta desde Venezuela, con los venezolanos y para los venezolanos. Pero tienen que construirla en un periodo de que no hay elecciones. Bueno, y ese es un reto porque tienen que construir y articular eso a lo largo de, vamos a tener 4 años. 4 años. Donde, bueno, perdón, pudiera haber, por ejemplo, está en la mesa o flota en la mesa a lo mejor una convocatoria a una reforma constitucional, por ejemplo, o podría estar en la mesa que dentro de 2 años está pidiendo el referéndum revocatorio a un gobernador o un alcalde. Es decir, como decía, como aquella expresión se le atribuye que decía Lula de Chávez, ¿no? En Venezuela es una historia muy particular, hay elecciones todo el tiempo y cuando no lo establece el reglamento jurídico, el presidente Chávez se las inventa, ¿no? Sí. Entonces, expresiones para... Creo que el presidente Maduro heredó eso muy bien. Sí, eso lo heredó muy bien. Entonces, es verdad, Clodoaldo, eso es incluso yo creo que desde el punto de vista más conceptual, eso es una ventaja. Claro. Es una enorme ventaja, porque no vas a tener que confrontar dentro de 1 año, dentro de 2 años. Vas a tener un espacio, yo creo que de reflexión importante. Yo creo que hay sectores en el país que ya hace un tiempo están en esa reflexión y que tienen una visión del país en que algunas cosas coinciden con las políticas del gobierno y otras no. Sí. Y otras no. Bueno, de eso se trata. De eso se trata. Y entonces ahora viene ese reto. Pero fíjate, por ejemplo, en el 2005, cuando tú señalabas que hubo aquella abstención, que además fue una abstención ordenada desde arriba, desde el norte, ¿no? Directamente. Estaba todo preparado, estaba todo listo y le dijeron no. Recuerdo que Ramos Alú dijo que quien le había dado la orden había sido su cuñado, ¿cómo se llama eso? No sé, concuñado, creo que. Concuñado. Eladio Lares. Ah, sí. Sí, porque vino la orden a través de los medios. Pero después de eso, cuando la Asamblea Roja Rojita, que supuestamente se iba a deslegitimar, se lanzó aquella tesis del parlamentarismo de calle. Correcto. En este caso, suponiendo que el mapa va a quedar mucho más rojo en cuanto al poder municipal, incluso pudieran perder la oposición pudiera perder algunas de sus municipios emblemáticos. Va a haber algo de eso, va a haber algo como el parlamentarismo de calle, porque tampoco a un régimen político le conviene estar sin oposición. Por supuesto. ¿Qué se puede hacer ahí? Bueno, yo creo que la principal propuesta que está
asomando el bloque de la Revolución Bolivariana, que también está en proceso de reflexión permanente, de transformación. Creo que ha sido una de sus fortalezas, ¿no? Es la de mayor cantidad de participación, mayor cercanía. Creo que apuntamos mucho hacia este proceso de consultas comunales que han sido bastante exitosas. Han sido bastante exitosas y que reconfiguran una nueva forma de ver la democracia para Venezuela. Eso no significa que ese tipo de experiencias no existan en otras partes del mundo. Claro. Que eso es importante aclararlo, porque a veces nos creemos la pepa el queso, como dice nuestro hermano Maracucho. Hay que decirlo con modestia. Solo que para Venezuela es una nueva forma de mirar la democracia, a como lo hemos construido en estos 100 años de luchas políticas, ¿no? Entonces yo creo que a lo que apunta la Revolución Bolivariana es un ejercicio de participación mucho más cercano, mucho más profundo, mucho más directo, donde la gente tenga la posibilidad de decidir su cotidianidad de manera más directa. Y yo creo que sin asomar nada, como le gusta a Clodoaldo que haga generalmente en estos programas, sin asomar nada, yo creo que no solo es para decidir lo cotidiano. Creo que ese ejercicio de democracia directa va a ser para decidir muchas cosas más importantes de una manera muy distinta. Bueno, digamos, ese es el escenario. Pero además es un reto para las autoridades que se eligen hoy. Correcto. Claro. Municipales, porque hay que recordar que el municipio, como existe en Venezuela, es una institución heredada de la colonia española. Concejalía y el alcalde o alcaldesa son instituciones coloniales que todavía subsisten con alguno que otro cambio, pero hoy yo creo que es muy difícil, no es imposible, pero es muy difícil que un alcalde o alcaldesa, que un concejal o una concejala se crea un virrey. ¿O no? A veces a algunos les pasa. Alguna que otra cosa le sale, pero yo lo que creo es que mientras más grande sea una victoria, mientras más espacio político ocupe una fuerza política en cualquier parte del mundo, pero en este caso nosotros, más grande y más dura la responsabilidad. Y el reto es mucho más grande, porque tienes que demostrar de manera más fidedigna que el proyecto que tú le estás proponiendo a la sociedad es viable. Que y es capaz de articular más voluntades. Correcto. ¿Cuál es el mandato que le está dando el PSUV y las fuerzas que están agrupadas en el Gran Pueblo Patriótico a sus candidatos y candidatas hoy a alcaldías y a concejalías en ese sentido? Bueno, el mensaje creo que ha sido claro. El mensaje lo ha dado el presidente de la República, pero no solo como parte de su creatividad y su inventiva, sino de una larga discusión que tenemos en la Revolución Bolivariana, en infinidad de congresos, en infinidad de momentos de participación. El propio proyecto de las 7 transformaciones, que es un proyecto ya hecho ley y que es el que le propone la Revolución Bolivariana para los próximos 5 años a nuestra nación, es el producto de una discusión de miles de comunidades. Es parte de la cultura de esa consulta de cercanía. Y no le podemos pedir otra cosa a nuestros alcaldes y alcaldesas que serán electos a partir del día de hoy que eso. Yo creo que sí, yo creo que hay que pedirles algo más. Yo creo que un poco lo que apuntaba Esther, los alcaldes y concejales y concejalas que salgan electos hoy tienen que entender que es cierto, la figura viene donde tú lo señalabas, Esther, y habrá que repensar eso y reflexionar sobre eso. Sí, es probable, es posible construir una articulación distinta a esa. Seguro que sí, habrá que discutirla, debatirla, pensar. Ya se ha planteado, y además se ha planteado. Pero los que hoy van a ser electos en este esquema tienen que empezar a entender que fueron electos en un esquema que va a ser sometido a debate, correcto, que va a ser sometido a debate por la sociedad, y no asumir la conducta de que llegué a ser alcalde, a hacer más o menos lo que cualquier alcalde hacía en el pasado. Y una de las cosas que va a tener que aprender es que tiene que abrir espacio donde, yo no voy a decir compartir el poder, porque no se trata de eso, voy a abrir espacio para que la participación construya el poder y construya la decisión. Y eso tiene que ver con lo que comenzamos. Claro. Con la percepción del poder. Eso tiene que ver con la percepción del poder que hemos venido construyendo en este proceso de historia. Claro, tú sabes, una democracia, si me permite, se me ocurre ahorita, tú sabes, un indicador interesantísimo que sería una democracia muy consolidada. Es que imagínate un país donde hay unas elecciones para escoger un proyecto o en cada una de las comunidades y la participación es del 85%. Y luego cuando vas a escoger el presidente de la República es del 70%. Esa es una democracia construida desde abajo y que puede empujar una transformación social, cultural y económica mucho más profunda. Sí, no, yo quería abordar el tema del partido, ¿no? Porque fíjate, en el partido también existe este riesgo, ¿no? De que de los virreinatos, ¿no?
de la gente que ocupa un poder en una gobernación, en una alcaldía, y le cierra el paso a las instituciones comunales. Y bueno, lo hemos conversado varias veces, inclusive desde la reforma constitucional del año 2007, que fue derrotada, y cuando uno compara ahí los resultados electorales versus el 2006, cuando Chávez ganó galopando, o la siguiente, o la siguiente, uno encuentra, bueno, aquí el partido se echó para atrás. Y el partido dijo, no, yo no voy a apoyar esto. Si me es una aseveración temeraria. Sí, no. Que hicimos provocador. No lo conozco. Pero es que tiene razón, Gustavo. Es que hicimos estudio y lo presentamos, incluso se lo presentamos en su momento al presidente Chávez. Ahí tiene. En el 95. A ver, porque yo fui miembro de ese comando y le di la vuelta al país. Vamos a debatir. El 95%, cuando tú comparas la votación del 2006 y el sí al referéndum de la reforma constitucional, hay una diferencia en términos gruesos de 3 millones de votos. El 95% de esos votos se fueron a la abstención. Dicho de otra manera, lo que pasó es que una parte de la sociedad le dijo en ese momento, y habrá que discutir por qué, le dijo en ese momento el presidente, en esa reforma no lo acompaño. Pero no es cierto lo que en aquel momento la oposición intentó vender, que es que el presidente Chávez había perdido respaldo. No. Esos votos no fueron para allá. Así, esos votos no fueron para allá. Pero yo creo que eso fue un llamado de atención interesante en términos de la velocidad de los cambios que tú quieres. Comandante. Claro, y además que tú no puedes avanzar en una sociedad más allá de la conciencia posible que has construido. Correcto. Y yo creo que ahí eso ocurrió. Entonces yo creo que ahora, en este contexto, en estas elecciones, que además por primera vez se unen la elección de una autoridad institucional con elegir proyectos en mi comunidad, es decir, que tiene que ver con construir esa democracia de participación directa. Yo creo que ahora la sociedad ha avanzado bastante más, pero aquí viene el momento interesante de ver de qué manera se rearticula eso y se construye y se articula una visión cultural y política de lo que es una democracia participativa. Yo coincido plenamente con tu análisis, solo que todo lo que explicaste, nada de culpa del partido. Tiene mejor partido. O sea, yo coincidí de la A a la Z y me encantó que no nombraste el partido. Ahí se rompe la provocación de Pues esa es su especialidad. Claro, además es mi maestro periodista. Gracias. Yo quiero comentar una anécdota personal para explicar lo que yo creo que está pasando hoy. Yo esta mañana fui a hacer mi votación y cuando voy a hacer la cola para votar el proyecto de la juventud de mi comunidad, me encontré con gente que no solamente sé que es opositora, sé que el año pasado fueron a protestar legítimamente además, porque yo quiero recordar que si bien hubo gente extremistas que promovieron la violencia, hubo gente que legítimamente se sintió defraudada y salió a protestar. Y fue a protestar en una plaza, en una redoma y después se fue para su casa. Molesta porque no ganó su opción y eso es legítimo. Bueno, de esa gente yo me la encontré hoy votando por su proyecto comunal. Me parece y yo decía, me quedé como muy impresionada con eso, ¿no? Pero lo que comentaba antes de que yo hoy hay consejos comunales en Macaracuao y en Prados del Este votando también sus proyectos comunales, porque creo que es un salto cualitativo en la participación de la gente. A mí me pasó algo similar hoy que yo voto en el Nacional, allá arriba en Los Teques, en la Unidad Católica Nacional, que es un barrio popular de Los Teques. Entonces hago mi participación en la elección municipal, luego hacer mi participación en mi proyecto y la que llevaba la mesa del proyecto comunal estaba seria, ¿no? Todo el mundo saludándome y estaba seria. Entonces la señora que estaban afuera, que son las señoras que son del partido, la jefa de no sé qué, entonces me empezaron a hacer decía la señora y yo me alegré y le di la mano.
Y le dije, gracias por estar aquí, por participar, qué bueno que estés aquí y tal, y eso tiene que ver con eso que tú estás planteando. Fíjate que todos tenemos un cuento distinto. Tú en la Trinidad, tú dónde votas y yo dónde voto, y nos pasó lo mismo. Entonces, lo que significa que estamos dando un importante salto, y por eso hablábamos tanto Campos como yo, que de un punto de inflexión, del final de una cultura política que le ha hecho mucho daño al país y el comienzo hacia nuevos horizontes. Está bien. Claro. No, pero también hay que ver cómo esta gente que no se siente representada hoy, claro. Gente que no se siente representada porque la oposición que la representaba no quiso participar, no porque nadie se lo haya prohibido. ¿Cómo esas personas van a integrarse a esta organización comunal, a este nuevo gobierno municipal que va a surgir hoy en cada uno de estos 335 municipios? ¿No? Eso es una bueno, yo creo que ahí hay un camino por recorrer, pero ojo, ese camino por recorrer no es solo para ese sector de la ciudadanía, ese camino por recorrer es para la dirigencia política en general del país. Claro. En general del país. Es decir, yo estoy seguro que para el PSV también es un reto interesante, porque muchos de esos sectores que hoy no se sienten representados, se sintieron representados en la propuesta del presidente Chávez en el año 2000 y en el año 2006. Claro. Ahí se sintieron representados y se expresaron políticamente ahí. Hoy no se sienten. Yo creo que es un reto para el PSV, sin duda, para ver, bueno, ¿cuál es el nuevo código? Yo creo que hay un problema, y aquí entre periodistas me voy a atrever a decirlo, hay un problema de la interpretación de los códigos de comunicación de la política. Si tú no conoces, si tú eres dirigente político y tu trabajo es precisamente articular con la sociedad, si uno desconoce los códigos de interpretación que tiene la sociedad respecto de la política, la economía, el poder, y tú le hablas desde tus propios códigos, te va a costar muchísimo entrar en contacto con la ciudadanía. Yo creo que hay un reto para la dirigencia política de este país. Construcción de empatías. Construcción de empatías que tienen que ver con entender que los códigos que también hay allá, tiene una gran parte de la ciudadanía, están absolutamente desarticulados de lo que en el pasado fue. El modelo del 58 construyó una hegemonía en Venezuela. Eso se fracturó. Y además no solo se fracturó, sino que Chávez le hizo una propuesta a la sociedad y comenzó a construir ahora, eso es un largo proceso. Eso no se decreta. Yo creo que se avanzó mucho y se ha avanzado mucho, pero yo creo que todavía nos falta mucho camino por recorrer, y parte del camino que nos falta por recorrer es reinterpretar cómo los sectores que no se identificaron con la propuesta del PSV en el pasado, cómo esos que no se identificaron, cómo articulan una manera de participar políticamente y cómo para fuerzas como el PSV logran recoger una parte de esa participación y de esa articulación y de esa representación que sí tuvieron en el pasado. Ese es un reto. Claro, Gustavo, con esto, con la intervención de Gustavo, cerramos este segmento, que tenemos también otros compañeros aquí en el círculo de espera. Siendo además a Germán, que nos ha acompañado varias veces, y a Gustavo, que también espero que en otros espacios también me compartan. Voy contigo, voy a tu programa de radio. Yo te prometo que voy presencialmente. Gustavo, yo recibí eso varias veces hasta que la semana siguiente fui. Además fui presencial, ni siquiera por teléfono. La semana que viene se puede. Si no, no te lo quitas de encima. ¿Viste? Si no, es imposible. Bueno, yo creo que eso que está planteando Germán, de construcción de una nueva forma de conectarse con el resto de la sociedad, de construir empatía, tienen los proyectos comunales una gran base. Hay un espacio para eso. Pero tienen los proyectos comunales una gran base, porque después de muchos años de peleas, a veces banales, a veces muy profundas y reales, divisiones de clase incluso naturales de la sociedad en la que vivimos, creo que los proyectos comunales tienen un punto de conexión. Y romper las heridas es una de las cosas más difíciles que existen. Romper las decepciones, romper las heridas. Porque, bueno, sociedades en guerra muy profundas o mucho más duras que las que nosotros hemos vivido, porque ha sido guerra física, les ha tocado reconstruir. Es como volver a tejer. Como tejer. Volver a tejer. Es como tejer un gran suéter, ¿no? Es como tener una... Tejer, hay que remendar.
este caso, Estoy de acuerdo. Es un surcido como el que hacían las monjas, ese invisible. Surcido invisible. El que hay que hacer. Y cierro con esto, Esther y Clodoaldo, Germán. O sea, esa reconexión que hay que hacerla además, y a veces por eso pasan los parches, en el medio de una sociedad en la que el extremismo no se diluye como el jabón azul. Así es. Sí. ¿No? El extremismo, a pesar de que es minoría, a pesar de que no tiene la posibilidad de reconquistar emocionalmente a la sociedad venezolana, lo que sí tiene es poder. Sí. Entonces, y a veces mucho. Y a veces de más. A veces de más para construir percepciones, para imponer percepciones, pero también para imponerse físicamente. Entonces, a veces por eso se terminan colocándose parches donde debería tejerse donde deberían tejerse sábanas, porque tenemos al frente también a un extremismo con mucho poder y que no se diluye de manera muy fácil, que lo tenemos derrotado, pero que tenemos que avanzar con su existencia. Es muy importante tenerlo en el panorama. Bueno, le doy las gracias entonces a Gustavo Villapol y a Germán Campos por habernos acompañado estos minutos aquí. Ya ellos van a sus siguientes responsabilidades. Yo sigo en mis elecciones. Sí, Gustavo en sus elecciones y Germán analizándolas. Sí. Yo me quedo aquí. Que vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos. Así es. Muchas gracias.